En este vídeo vamos a estudiar los factores que afectan al estado de equilibrio, es decir, vamos a estudiar el principio de Le Chatelier y cómo variaciones de concentración y presión y volumen pueden afectar al equilibrio. Cambios en las condiciones experimentales pueden afectar al equilibrio de una reacción, haciendo que ésta se desplace en un sentido o en el sentido opuesto. Las variables que pueden permitir un control del equilibrio son la concentración, la presión, el volumen y la temperatura. Y aquí es importante definir lo que se conoce como el principio de Le Chatelier, que nos indica que si en un equilibrio se produce una perturbación, el equilibrio se va a desplazar en el sentido que se contrarreste dicha variación, hasta alcanzar de nuevo el equilibrio. Y a continuación vamos a verlo en concreto cómo se aplica este principio de Le Chatelier para variaciones en la concentración, presión y volumen. A continuación vamos a ver cómo afecta una variación en la concentración al equilibrio. En concreto vamos a ver el ejemplo del tioisocianato de hierro, que es una sal que presenta un color rojo intenso. Pues esta sal se disocia para dar el ion hierro 3+ y el ion isocianato, que presentan un color amarillo, claro e incoloro, respectivamente. Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si agregamos tiisocianato de sodio a esta disolución? Cuando añadimos tiisocianato de sodio, lo que estamos haciendo es aumentando la concentración de tiisocianato, ¿vale? Entonces, un aumento en la concentración de isocianato lo que va a originar es que el equilibrio se desplace en el sentido que se contrarreste dicha variación, lo que implica que el equilibrio se desplazará hacia la izquierda para generar tiisocianato de hierro y por tanto el color de la disolución se volverá más rojo, de un color más intenso. De forma cualitativa lo podemos observar en este caso. De forma análoga, si añadimos a la disolución, en lugar de añadir una sal de tiisocianato, añadimos una sal de hierro, como puede ser el nitrato de hierro 3, lo que ocurre es que aumenta la concentración de hierro 3+, ¿vale? Entonces, al aumentar la concentración de hierro 3+, lo que ocurre es que el equilibrio se desplaza en el sentido en el cual se contrarresta esa variación. ¿Qué ocurrirá? Que el equilibrio se desplazará hacia la izquierda para disminuir la concentración de hierro 3+ y restablecer el equilibrio. Es decir, este equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ahora vamos a suponer que lo que hacemos es añadir un compuesto que se llama ácido oxálico. Resulta que este ácido oxálico lo que ocurre es que se une muy fuertemente a los iones de hierro 3+ libres. Por lo que ocurrirá es que va a disminuir la concentración de hierro 3+. Si disminuye esta concentración, lo que va a ocurrir con el equilibrio es que se va a desplazar hacia la derecha para producir más hierro 3+ y restablecer el equilibrio. Y por tanto el color de la disolución en este caso se volverá más amarillas. En la siguiente figura lo que podemos ver es el color de la disolución en cada uno en diferentes casos.
En el caso A tenemos el equilibrio de inicial, es decir, tenemos tiisocianato de hierro que está en equilibrio con hierro 3 más y tiisocianato. En el caso B, lo que ocurre es que hemos añadido una sal de isocianato, como es el tiisocianato de sodio. Y como habíamos visto, al añadir tiisocianato el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, la disolución se vuelve de color más rojo intenso. En el caso C, lo que ocurría es que añadíamos a la disolución una sal de hierro, como es el nitrato de hierro. Por lo cual, lo que hacíamos es aumentar la concentración de hierro 3 más. Si se aumenta la concentración de hierro 3 más, lo que ocurre con el equilibrio es que se desplaza hacia la izquierda para disminuir dicho aumento de concentración. Y por tanto, el color de la disolución se va a volver más rojo intenso, porque se forma más tiisocianato de hierro. Por último, en el último caso, lo que hacíamos es añadir el ácido oxálico. El ácido oxálico lo que hacía es reaccionar con el hierro 3 más y por lo tanto se producía una disminución en la concentración de hierro 3 más. Al disminuir dicha concentración, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para que dicha disminución de concentración se contrarreste. Entonces, la disolución se va a volver de un color más amarillo, porque el tiisocianato de hierro va a disociarse. Además, vamos a ver cómo cambios en el volumen y la presión afectan al equilibrio. Los cambios de presión en las fases condensadas, como es el estado líquido o el estado sólido, es decir, en disolución acuosa, no va a afectar a las concentraciones, entonces no va a alterar el equilibrio. Sin embargo, en los gases un cambio de presión sí que afecta al equilibrio. En un gas se rige por la ley de los gases ideales, que tenemos representada aquí. PV es igual a nRT. Si despejamos aquí la presión, vemos que presión y volumen son inversamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta el volumen, disminuirá la presión y cuando disminuye el volumen, aumentará la presión. Vamos a suponer que tenemos el equilibrio siguiente. El tetróxido de nitrógeno gaseoso da lugar a dos moléculas de dióxido de nitrógeno gaseoso. Este equilibrio ya lo habíamos visto anteriormente. Así que en este equilibrio nos vamos a preguntar qué ocurriría si aumentamos la presión de los gases. ¿Vale? Un aumento de la presión viene representado en el dibujo de la izquierda, ¿vale? Tenemos los gases introducidos en un émbolo y se empuja el émbolo de forma que disminuye el volumen y por tanto aumenta la presión. Vale, pues como vemos, un aumento de la presión implica una disminución en el volumen. Y por tanto, la concentración de NO2 y N2O4 va a aumentar. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si calculamos el cociente de reacción, vemos que la concentración de NO2 ¿sí? está elevada al cuadrado. Esto nos indica que un aumento de la concentración contribuirá a un aumento de K sub C. Por lo que para restablecer el equilibrio, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda hasta que Q sub C es igual a K sub C. Pero esta conclusión
también la podemos deducir mediante el principio de Le Chatelier. Según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza en el sentido que se contrarresta la variación. Vale. Si se produce un aumento en la presión o disminución de volumen, la reacción se va a favorecer en el sentido en el que se disminuye el número total de moles gaseosos. En este caso se va a desplazar hacia la izquierda. Y una disminución de volumen, es decir, lo contrario, una disminución en la presión, aumento de volumen, va a favorecer la reacción neta que aumenta el número total de moles gaseosos, es decir, la reacción hacia la derecha. Hay otro supuesto y es en el caso en el que no haya variación del número de moles entre productos y reactivos. En ese caso, un aumento o disminución en la presión no va a modificar la posición de equilibrio. Esto es en una reacción del tipo A para dar B o 2A para dar 2B. Pero también es posible modificar la presión de un sistema sin cambiar su volumen. Si se introduce un gas inerte en un recipiente en el que tenemos un sistema en equilibrio, como el caso anterior, NO2 y N2O4, la adición de ese gas inerte que no interviene en el equilibrio va a contribuir a un aumento de la presión total de gas, pero no va a modificar el equilibrio. Por tanto, la presencia de un gas inerte o que no participa en el equilibrio no va a modificar el equilibrio. A continuación, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a tener que predecir en qué sentido se va a desplazar una reacción